contenido para luego gestionar mediante PHP. Para poneros un ejemplo un poco más práctico, imaginaros una web de Volkswagen que tiene miles de trabajadores, a la que tienen que acceder todos sus trabajadores, y hay diversos sectores de trabajadores dentro de la parte de comunicación y demás que tienen que estar continuamente subiendo noticias y actualizando contenido de la web. En una web basada en HTML puro sería muy complicado, porque toda esa gente de comunicación tendría que o bien tener conocimientos de programación o bien mandárselo a alguien que tuviera conocimientos de programación para poder añadir esos contenidos. Mediante los CMS nos ahorramos todo eso. Los CMS nacen a partir de esa problemática, ¿vale? Y son gestores de contenido que permiten desarrollar webs dinámicas, interactivas con el usuario, que permiten modificar, crear y eliminar el contenido directamente a través de un panel de administración sin necesitar morir a modificar código, sin tener que modificar absolutamente código. Y es un software de código abierto, desarrollado en PHP y sobre licencia GPL, con lo cual se puede modificar y añadir prestaciones y demás. Los tres principales CMS que hay ahora mismo pululando por la web son WordPress, Joomla y Drupal. El WordPress está muy por encima a nivel de usuarios que los otros, pero básicamente por su sencillez y porque no necesita prácticamente nada. Después estaría Joomla, que es muy potente, yo para mí personalmente es el más potente que tenemos ahí, y después Drupal, que también tiene sus cositas, pero que se usa un poquito menos. Cualquiera de los tres son súper sencillos de instalar, tienen una gestión muy sencilla y es muy sencillo trabajar con ellos. Vamos a ver un poquito los requisitos necesarios para tener un gestor de contenido en la web. Necesitamos un hosting, evidentemente. Bien, podemos hacerlo mediante un hosting que nos ofrezca alguna empresa de hostings, ¿vale? Un servidor que nos ofrezca alguna empresa de hosting, o bien podemos hacerlo en nuestra casa con un PC y hacerlo host. Si lo hacemos mediante hosting, pues bueno, simplemente hay que tener en cuenta varias cositas sobre el host que nos van a ofrecer, o sea, sobre el servicio que nos van a ofrecer. Un poquito la reputación del proveedor. No vamos a ir a coger un host del cual se hable mal, que esté cada 2 por 3 en mantenimiento, que se caiga, que no tengan soporte técnico en PHP, por ejemplo, que no estén actualizando las versiones de PHP. Eso nos va a reportar problemas a nosotros porque nuestra página no va a funcionar correctamente. Tenemos que tener en cuenta todos los servicios que tiene, suelen ponerlo todo por aquí. Si contratamos un host sin PHP, no vamos a poder desarrollar la web. Si contratamos un host sin que no nos ofrezca bases de datos, no vamos a poder desarrollarla tampoco. El espacio de transferencia también es bastante importante, básicamente porque al tener una web dinámica vamos a estar continuamente subiendo. Si vamos a estar trabajando mucho con ella, vamos a estar continuamente subiendo contenido. Ese contenido, esas imágenes, cuentan como transferencia. Si nuestro host nos limita la transferencia, por decir algo, a 20 megas, y le subimos 2 o 3 fotos en alta resolución, súper bonitas, para que queden bien, no vamos a fundir los 20 megas en un momentito. Entonces, durante un mes no vamos a poder subirle nada más a la web. El soporte que tenga, como ya os he dicho, si no están continuamente actualizando versiones de PHP, de MySQL y demás, va a llegar a un punto en el que van a estar obsoletas y nuestro Joomla va a estar por encima de la versión de PHP que ellos tengan. Y bueno, la seguridad es otro punto importante, pero no voy a entrar ahí porque ya sería otro seminario. Ahí tenemos los requisitos de Joomla, en este caso de la versión 3, aunque yo he basado el seminario en la versión 2.5, ¿vale? Porque todas las imágenes que yo tenía eran de la 2.5, pero os pongo los requisitos actuales, que es la versión 3 de Joomla. Necesitamos PHP mínimo 5.3.1, una base de datos o bien MySQL o SQL o Postgres con las versiones que tenéis ahí, la 5.1, 10.50 o la 8.3.18, y evidentemente un servidor web. Normalmente, prácticamente todos los hostings suelen trabajar con el Apache, ya sea sobre Windows o sobre Linux, pero suelen trabajar sobre el Apache, Microsoft IGS. No, yo personalmente pocas veces lo vi. Vale. Como os comentaba, también podéis tener el host, o sea, lo que es la web en un host propio, podéis tener un ordenador en casa, el cual evidentemente va a tener que estar conectado a internet las 24 horas del día para que esa web esté accesible a las 24 horas del día, si no, en el momento que apaguéis el ordenador la web se cae.
y también tenemos que cumplir ciertos requisitos. Para cumplir esos requisitos hay unos paquetes preestablecidos, como es el WAMP, que lo que te hacen es instalarte directamente todo lo que os he comentado antes. Te instala directamente el Apache, el MySQL y el PHP. Pueden rular tanto en Linux como en Windows. Hay versiones, o sea, el WAMP es Windows, el LAMP es Linux y el MAMP creo que es para Mac, si no me equivoco. ¿Vale? Y luego, una vez tengáis eso, evidentemente, tenéis que sacar esa IP afuera. Vuestra IP pública, que os dé vuestro ISP, tiene que salir afuera. Para que no sepa lo que es un ISP, es el proveedor de internet que tengáis, proveedor de telefonía. Entonces, si contratáis una IP fija, no hay problema ninguno, vuestro router ya tiene asignado una IP fija que os da el ISP. Si es dinámica, tenéis que hacer que esa IP sea fija, ¿cómo? Mediante un DNS. Hay DNS gratuitos en la web, como el NoIP, por ejemplo, que lo que hacen es que generan un DNS en el cual linkean tu router, están continuamente enviando la IP que tiene al DNS. Entonces siempre sabe qué IP tienes cuando tú buscas tu dominio en Google, o lo metes directamente, vamos. Y evidentemente, si lo instalamos localmente, tendremos que abrir el puerto 443, el 80 y el 8080. 80 es HTTP, 8080 es HTTPS, o sea, HTTP protocolo seguro, y el 443 es el que utiliza el Apache, por defecto, se puede modificar. Con esos tres, en principio, se podría hacer todo sobre Joomla. Luego, si ya queréis añadirle funcionalidades, tendréis que ir nateando más puertos o menos, en función a lo que queráis hacer. Y una vez tenéis claro dónde lo vais a meter y todos los requisitos y demás, la instalación es muy sencilla. Simplemente tenéis que tener claro dos cositas. Si instaláis WAMP en un PC, os generará una carpeta de instalación del WAMP en la raíz, en C. Si lo instaláis en Windows, si lo instaláis en Linux, es en /var/www. Si lo tenéis en un servidor, en un hosting, normalmente suelen meteros un directorio raíz en el cual luego os ponen una carpetita que se llama public HTML o public HTML o public directamente, donde os dicen que metáis ahí el código. Y luego con la carpeta raíz la dejan para scripts y demás. O directamente os dicen que lo metéis en la carpeta raíz, ya directamente, depende de cómo esté. Si lo tenéis en local, simplemente copiáis la carpetita de Joomla que os descarguéis y la metéis en la carpeta que toque. Y si lo tenéis en hosting, habrá que mandárselo por FTP al host. Después, evidentemente, tenéis que crear la base de datos en MySQL, que es súper sencillo. De hecho, esto es phpMyAdmin, que es el administrador de bases de datos que os trae el WAMP, y es muy intuitivo. Una vez entras directamente aquí a mano izquierda, ya tienes una opción de crear bases de datos, creas una con el nombre que tú quieras, lo dejas todo por defecto y luego Joomla se encarga de modificar esos parámetros y ponerlos a medida. O sea que es súper sencillo. El proceso de instalación es muy fácil. Joomla os hace una preinstalación, o sea, os hace una comprobación al principio y os dice todo lo que tenéis y todo lo que os falta. Si os faltara algo, os lo pondría en rojo. Hay ciertas cosas que os las deja pasar. Ciertas cosas, no todas. Es decir, que si os falta alguna y es de las que puede dejar pasar, os dejará seguir instalando. Aunque luego puede que tenga algún problema de compatibilidad con algún elemento. Si hay alguna que es estricta, no os va a dejar instalar. Por ejemplo, si os falta el PHP, no vais a poder instalar. Si os falta la base de datos, no vais a poder instalar. Y poco más allá. Una vez tiramos para adelante, ya nos pide configuraciones. Como os digo, tenéis que crear una base de datos que luego le vais a tener que asignar aquí. Seleccionáis el tipo de base de datos que tenéis, nombre del host, por defecto siempre es localhost en Windows, usuario por defecto siempre en MySQL root, la contraseña que le hayáis metido al iniciar el MySQL, el nombre de la base de datos que hayáis creado en el MySQL y el prefijo de la tabla normalmente lo pone por defecto. Es importante, ahora después tengo uno que lo remarca, esto del prefijo de la tabla, ya lo veréis por qué. Si tenéis alguna instalación de Joomla que queréis recuperar mediante estas, o sea, que tenéis ahí y no queréis perder,
mediante esta opción podéis eliminarla o respaldarla, que os copiará la base, os hará un clon, os lo mandará a otro lado y trabajará sobre ella. Vale, y como os decía, con el prefijo de la tabla, aunque parezca una tontería, es muy importante. Si dejamos los por defecto, en este tipo de cosas siempre los parámetros por defecto se calculan mediante algún algoritmo. Si nos viene algún listo y nos saca el algoritmo del prefijo de la tabla y se pone a probar, pueden intentar accederos a la base de datos. Eso ya sería seguridad un poquito más para arriba. Pero es importante que el prefijo de la tabla no os pongáis y le metáis algo muy básico. Básicamente porque os puede dar problemas. El usuario administrador es el usuario que después va a tener acceso, o sea, es el usuario que va a estar por encima. Si trabajáis en Linux alguno, sería el usuario root, ¿vale? Simplemente le metéis un email, del cual os llegarán las notificaciones y demás, un email válido, evidentemente. El nombre de usuario, por defecto siempre viene admin, y la contraseña que vosotros queráis. Y luego, una vez finalizáis esta parte, os sale la última parte de instalación, que es la de eliminar las carpetas de instalación. Muy importante que se eliminen las carpetas de instalación. De hecho, creo que en la versión 3, si no las eliminas, no te deja seguir. Anteriormente no. Pero si no elimináis la carpeta de instalación, nos viene un listo, nos mete, por ejemplo, si es la de la web del IE, pues ie.v.es/instalación, y yo accedo a la carpeta de instalación. Y puedo reinstalar y borrarte todo lo que tengas en la web. Ahora creo, si no recuerdo mal, en la 3 te obliga a borrarla. Entonces es importante borrar esa carpeta una vez instalada. De hecho, ya te da la opción. Aquí ya está eliminada, pero ya te da la opción de eliminarla. Y esto sería el resultado, una vez instalado, con todos los ejemplos de Joomla, ¿vale? Joomla ofrece en su instalación unos ejemplos que ya te los mete directamente. Una plantilla, la básica de Joomla, con unos artículos básicos de Joomla, unos menús básicos de Joomla, unos banners, un top menú con un logo y otro pequeño menú. Ahora iréis viendo todas las partes una por una para que os quede claro qué es cada cosa. Vale. Es muy importante entender cómo trabaja Joomla, ¿vale? Porque si nos centramos en lo que es una página picada en HTML, simplemente tendríamos esto, ¿no? Tendríamos un servidor que aloja unos archivos HTML y unos visitantes que acceden a esos archivos HTML. Si nosotros queremos modificar, hay que entrar directamente aquí, ¿no? En caso de Joomla tenemos dos partes muy significativas, el frontend y el backend. El frontend es esto. Perdón. Esto es el frontend, que es lo que ve el usuario, ¿vale? La parte de delante de Joomla, lo que el usuario ve. Y el backend sería el panel de administración, que sería donde vosotros trabajaréis como administradores de esa web, donde vosotros modificaréis todos los parámetros y donde vosotros añadiréis el contenido y demás. Entonces es muy importante tener claro. Y en el medio tenemos nuestro servidor web con la base de datos, que es la que se encarga de gestionar todo el contenido que mandamos y de linkar después todo el contenido que hay al sitio correspondiente de la web. Dentro de Joomla, como ya os he dicho antes, tenemos diversos elementos. No sé por qué la imagen está invertida, pero bueno. Tenemos artículos, que sería en este caso, esto sería un artículo, ¿vale? Este trocito de aquí sería un artículo, esto sería otro artículo, otro artículo, otro artículo. Tenemos categorías, que por ejemplo, estos... que no lo leo. ¿Cómo está al revés? Estos tres artículos, imaginaros que fueran del mismo tema. Por ejemplo, tendremos una opción en el menú que fuera noticias, ¿vale? Y que todo esto sean noticias. Serían miembros de una misma categoría, con lo cual estos tres artículos podrían ser miembros de una misma categoría. Tenemos los menús, que serían los elementos de menú, ¿vale? Podemos crear un menú con tantos elementos de menú como queramos, podemos crear tantos menús como queramos. De hecho, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y estos, si no me equivoco, también lo son. Tenemos módulos, que los módulos son básicamente, un menú sería un módulo, ¿vale?
Es decir, cada panel que nosotros añadamos con funcionalidades a nuestro frontend sería un módulo. Los componentes, para que lo entendáis fácilmente, si metemos un formulario de login, ese formulario de login sería un componente. La plantilla es lo que gestiona todo el aspecto de nuestra web. De hecho, aquí hay una plantilla definida que nos dice que tiene una parte top con un menú, otra parte top con otro pequeño menú, aquí tiene un banner, tiene una parte derecha con unos menús, tiene una parte central donde van los artículos y tiene una parte izquierda con otro menú más. Las plantillas en Joomla se pueden descargar en mogollón, o sea, hay muchísimas plantillas para descargar en Joomla. Si tenéis algún conocimiento de programación en HTML y PHP se puede modificar a vuestro gusto, y de hecho hay un programita que se llama Artister que permite meter plantillas y modificarlas y guardarlas otra vez modificadas. Aún así, desde el propio panel de administración de Joomla podéis, si ponéis una plantilla y vosotros queréis modificar un poquito la vista, podéis decirle si hay algún componente que no queréis mostrar, podéis seleccionar esos componentes que no queréis mostrar y no mostrarlos, aunque estén dentro de la plantilla. Luego tendríamos los plugins, que son más funcionalidades que se le pueden añadir a nuestra página, y los usuarios, que aquí son muy importantes. Artículos, como os he dicho antes, cada parte de contenido que nosotros añadimos es un artículo, ¿vale? Es decir, que si yo quiero añadir un artículo hablando de esto, del código, yo cogeré, me crearé un artículo, aplicaré todo el texto que yo quiera, le meteré las imágenes que yo quiera y luego le seleccionaré dónde quiero que vaya, ¿vale? Y ese artículo, tal y como yo lo haga, se mostrará aquí, dependiendo de donde yo le diga que vaya. Eso lo entenderéis luego cuando os diga lo de los módulos. Entonces, artículo básicamente tiene un título, tiene la parte que nosotros le metemos de texto o imágenes o lo que queráis meterle, un vídeo, lo que queráis, y luego tiene diferentes opciones que creo que las he puesto aquí. Sí. Luego tiene diferentes opciones. Como os he dicho, tiene título, os he marcado en rojo los campos, no, en este no es. Estos dos campos de aquí sí, el 1 y el 2 son obligatorios, siempre es lo mínimo que tenéis que poner, y el 3 también. Luego las otras opciones no son necesarias rellenarlas, pero para que lo entendáis rápidamente. Tiene un título, tiene un alias, el alias es cómo se va a guardar ese artículo en la base de datos. Tiene una categoría, que es básicamente si nosotros tenemos muchos artículos y queremos categorizarlos, podemos ir agrupándolos en artículos. Sería lógico coger artículos y decir, vale, noticias, pues agrupo todo en noticias. Proyectos, pues agrupo todo en proyectos, ¿no? De hecho, en Joomla siempre tienen que estar categorizados los artículos. Si no los categorizáis, se guardarán como no categorizados, pero es que no categorizado es una categoría. O sea, siempre están categorizados. El estado, publicado o no publicado, o bloqueado, creo que también puede tener, o archivado, nos marca básicamente si estará visible o no estará visible el artículo, porque podemos crear un artículo, por ejemplo, de un evento que dura una semana y queremos estar mostrando ese artículo durante una semana. Podemos publicarlo durante una semana y pasada una semana despublicarlo, ¿vale? El tipo de acceso, muy importante, lo entenderéis después mucho más a la perfección cuando os enseñe la estructura de usuarios. Podemos, por ejemplo, decirle que sea público y entonces será visible para todo usuario que acceda a la web. Si le decimos que sea solo para usuarios registrados, solo podrá ser visible para aquellos usuarios que estén registrados. Si le decimos que solo tenga acceso los administradores, solo podrán acceder el grupo administrador. O sea, es muy importante tener claro el tema de los permisos. Este sería nuestro editor, donde editaríamos todo el artículo, donde meteríamos el artículo. Es un editor como otro cualquiera, tenéis todos los accesos a añadir imágenes, vínculos, fondos, tablas y demás. Y luego tenéis aquí arriba las opciones de creador, de fecha de creación y demás. Básicamente todo depende de cómo estructuréis vuestra web. Si la estructuráis tipo blog, los blogs suelen tener la fecha de creación del artículo, suelen tener el autor del artículo y demás datos. En una web normalmente no lo veis,
Si entráis una web de, por ejemplo, un fotógrafo, no vais a tener en cada cosa que pone la fecha en que lo puso y quién lo puso, ¿no? Y básicamente luego aquí en el 5 tenéis muchas más opciones sobre artículos, que no os las he desplegado porque hay muchísimas, y es muy intuitivo además, todo lo que se puede configurar lo dice claramente. Y abajo tenéis las opciones, más opciones referentes al acceso, referentes a la seguridad. Podéis darle acciones a cada tipo de usuario sobre ese artículo. Eso lo entenderéis bien cuando estemos en los usuarios. Como ya os he dicho, las categorías son agrupaciones de artículos. Si nosotros queremos agrupar un artículo, simplemente crearemos una categoría. Nos iremos después al artículo y le decimos de qué categoría queremos que sea, ¿vale? Todas las categorías que hayamos creado aparecerán aquí. Y lo de los guioncitos es básicamente la estructura del que nosotros hayamos creado una categoría, a qué nivel están. O sea, si creamos una categoría madre y de ella cuelgan 3 subcategorías, y dentro de estas 3, otras 3 cada una, pues irán desplazándose a la derecha mediante la estructura que tenemos. También es muy importante esta zona de aquí, que no me acordaba que lo había puesto. Nociones de artículos, podéis modificar todo el aspecto de lo que se muestra en el artículo. Podéis mostrar el título o no mostrarlo, podéis linkar los títulos, es decir, que si yo vuelvo a clicar sobre el título, me vuelvo a acceder al artículo, o no hacerlo. Podéis hacer un texto introductivo y meterle un botón de leer más, como por ejemplo aquí. Read More, ponemos un introductivo y luego le damos a leer más y nos desplegará el artículo completo. Dependiendo de lo largo que sea el artículo, la estructura y el espacio que tengamos en la web nos puede interesar. Y luego muchas más opciones, enseñar el autor, no enseñarlo, la categoría, la fecha de creación, la de modificación, la de publicación y demás historias. Para que entendáis bien lo de las categorías. Si nosotros, por ejemplo, esta es la página del World News. Si entramos en la parte de World News, son noticias, ¿vale? Entramos en noticias y nos despliega 3 subcategorías, o sea, perdón, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subcategorías con todas relacionadas con noticias. Una sobre políticos, una sobre el mundo, una sobre guerra, desastres, sociedad y personas, ¿vale? Información. Si entramos en negocio y finanzas, nos mostrará otras subcategorías y cada una con su título. Es una forma de tener el contenido de nuestra web agrupadito y muy bien linkado y muy intuitivo para que el usuario que entre en la web diga, vale, ¿qué voy a buscar? Noticias, pues noticias. ¿Dónde me voy ahora? ¿A política? Pues a política. Y luego también es una forma de luego tener el contenido muy bien estructuradito, porque si nosotros cogemos el contenido y lo vamos metiendo a riñón y lo vamos linkando, en el momento que queramos modificar un artículo, tendremos que ir a buscar ese artículo. ¿Dónde está ese artículo? Entre 100 artículos que podemos tener en un periódico, por ejemplo, vete y búscalo. Entonces esto... Vale. Entonces el tema de los menús. Si os fijáis en esta parte de aquí de imagen, tenemos 2 menús. Un top menú y un main menú. Este top menú tiene estos botones de aquí. Y este main menú tiene 2 cuadros, 2 módulos, que son este y este. Nosotros podemos definir tantos menús como queramos dentro de Joomla. Podemos añadirlos en tantas posiciones como queramos siempre que la plantilla lo permita. Es decir, que si, por ejemplo, queremos añadir un menú aquí, en esta sección, no es una sección definida en la plantilla, con lo cual no vamos a poder añadir un menú en esta sección. Tendríamos que modificar la plantilla para añadir un menú en esa sección, concretamente. Y los menús no son más que links a artículos, o a categorías, o a módulos, o a diferentes funcionalidades que le queráis meter a ese botón del menú. No tiene más historia que eso. Cada módulo, como ya os he dicho antes, constituye un módulo, o sea, cada menú, perdón, constituye un módulo, ¿vale? Que puedes añadir en cualquier parte de la plantilla, pero como ya os he dicho, en cualquier parte definida en la plantilla. Los módulos
son extensiones o complementos que muestran tipos de información, ¿vale? Es decir, como ya os he dicho, los menús, cada uno sería un módulo. Esto sería otro tipo de menú, que sería una muestra de lista de una categoría. O sea, si nosotros tenemos una categoría de últimas noticias, le metemos todos estos artículos, metemos un módulo y le decimos que me liste, no el artículo, sino una lista de los artículos que hay en esa categoría, nos listará cada uno de ellos. Haremos clic y nos llevará al artículo. Lo mismo pasa aquí. Este es un menú similar al que hemos enseñado en el periódico. Y este cuadro de aquí sería un artículo más, que está en esta posición de aquí. Módulo de encuestas, que luego vendría asignado por un plugin, eso lo vais a ver ahora. Vale, tenemos los componentes. Los componentes son pequeñas aplicaciones independientes que nos añaden funcionalidades al gestor. Más que nada los componentes, las extensiones, nos dan funcionalidades dentro del panel de administración. Es decir, por ejemplo, el gestor multimedia de Joomla es muy cutre. Si nosotros queremos ver y modificar los archivos que tenemos en nuestra raíz, desde el propio gestor es bastante cutre y tiene unas funcionalidades poco limitadas. Se pueden instalar gestores multimedia dentro de Joomla para modificar esas funcionalidades y darnos más funcionalidad. Por ejemplo, si queréis hacer formularios, por ejemplo en la web del Google lo hemos estado haciendo. Vamos a verlo. Si queréis añadir un formulario, como sería este de aquí, lo haríamos también a través de una extensión, ¿vale? Añadiríamos una extensión sobre formularios y le diríamos en qué módulo, o sea, asignaríamos un módulo al formulario y le diríamos en qué posición queremos que se coloque y configuraríamos desde la extensión el formulario. En este caso, pues nos configuramos un formulario con nombre, apellido, email, el curso al que te quieres inscribir, los datos de interés y un captcha, para evitar que algún bot nos rellene formularios. Las plantillas. Como ya os he dicho antes, las plantillas permiten cambiar el aspecto y hay que tener muy en cuenta que en Joomla el aspecto va por un lado, o sea, el diseño va por un lado y el contenido va por otro lado diferente, ¿vale? De hecho, aquí tenéis un ejemplo. Esta es la misma instalación de Joomla, exactamente la misma, mismo contenido, misma estructura, mismos artículos, mismas menús, todo, pero con dos plantillas diferentes. Con la plantilla por defecto de Joomla y con una plantilla BIM, ¿vale? Es exactamente el mismo contenido, pero le hemos asignado una plantilla que lo que nos hace es modificar el aspecto, ¿vale? Nos modifica el aspecto de los menús, nos modifica el aspecto de los banners del top, nos modifica el aspecto de la columna derecha, desaparecen estas dos de aquí, estas dos listas de categorías de aquí, y nos modifica los fondos, las secciones y demás, pero es exactamente el mismo contenido, exactamente lo mismo. En esto básicamente es que la metáfora sería que podríamos tener un Renault 5 y convertirlo en un Ferrari en un momento, buscándolo en una plantilla decente, ¿vale? Que tengamos una web con un contenido muy cutre y unos complementos muy cutres y una estructura muy cutre. Si encontramos la plantilla adecuada, podemos hacerla realmente bonita mediante esa plantilla. Y básicamente aquí abajo tenéis el gestor de plantillas. En Joomla todo el tema de plantillas y diseño y demás se consigue marcándolo como predeterminado. Si nosotros marcamos como predeterminado la plantilla por defecto de Joomla, el usuario verá la plantilla por defecto de Joomla. Si marcamos como predeterminada la BIF, veremos la BIF como predeterminada. Las plantillas son súper fáciles de instalar también. Simplemente descargamos plantillas
hay mogollón de páginas que ofrecen plantillas. De hecho, la propia página de Joomla tiene plantillas disponibles en descargas. Nos vamos a extensiones, a instalar, nos aparece el cuadrito de instalación y simplemente tenemos que cargar la plantilla e instalarla, y él mismo hace la instalación. No hay que coger código, meter código y configurar nada. Simplemente se coge, se mete el paquete que nos descargamos y lo instalamos. Súper simple. Y luego, evidentemente, marcáis la plantilla que queréis tener como predeterminada. Vale. Los plugins, como ya os he dicho antes, son extensiones que realizan funciones dentro de Joomla. Por ejemplo, el módulo de autentificación sería un plugin, ¿vale? Si queremos meter un login para que nuestros usuarios se puedan loguear y tengan funciones, o sea, puedan acceder a zonas restringidas de la web y demás, tendremos que poner un formulario de autentificación. Ese formulario será un plugin, que lo tendremos que meter en un módulo y ese módulo después asignarlo a una posición. Y es muy importante tener claro el tema de los usuarios. Joomla permite la participación de varios autores y desarrollo en el sitio. Es decir, que nosotros podemos crear un artículo y luego estar colaborando con alguien más, o sea, nos juntamos dos personas para crear un artículo sobre una noticia y yo voy picando código, o sea, voy picando contenido, perdón, no código, y mi compañero tiene que ir picando código sobre otra cosa, en el mismo artículo, en la misma noticia. Si nosotros como administradores ya damos acceso a los dos a ese mismo artículo para poder editar, ellos podrán ir escribiendo simultáneamente, añadiendo código al mismo artículo, sin necesidad de restringir. Entonces, muy importante entender que hay diferentes privilegios de uso y administración y muchos diferentes niveles de usuario. Por defecto siempre tenemos un usuario administrador y un grupo administrador y un grupo de usuarios, pero sin ningún usuario. Entonces, imaginaros que queremos hacer la web de un periódico a la cual vamos a dar acceso a redactores, vamos a dar acceso a supervisores que supervisen el contenido que redactan los redactores, y luego vamos a tener un par de administradores que nos gestionen la web. Tendríamos, por tanto, que crear un grupo administrador donde irían los administradores de la web, un grupo de redactores donde irían los redactores y un grupo de supervisores donde irían los supervisores. En este caso, por ejemplo, este usuario es un editor, este usuario de aquí es un autor y este usuario de aquí simplemente un registrado. Luego veremos cada tipo. Es muy importante comprender los tipos de usuarios. Vale, podemos, si por ejemplo queremos hacer una web de un blog en el que la gente se tenga que registrar para poder ver el contenido, podemos meter un formulario de registro en nuestro frontend para que la gente, o sea, los usuarios se registren directamente. En nuestra web, ese registro se guardará en nuestra base de datos y automáticamente se creará el usuario correspondiente con los permisos que nosotros hayamos predefinido que se le creen a este formulario. O sea que también podemos hacer que la gente se registre directamente sin tener que darles nosotros de alta. Vale, y aquí tenemos los niveles de acceso a la parte pública del frontend. Un anónimo sería cualquier usuario que entrara a la web. Por ejemplo, si yo accedo a la web del cubo, como he hecho antes, yo ahora mismo estoy aquí como anónimo, ¿vale? Yo ahora mismo aquí no tengo ningún privilegio, no puedo editar nada, no puedo hacer nada. Estoy como anónimo. En cambio, si yo me logueo, y me voy otra vez al mismo sitio que antes, tengo la opción de editar. Yo tengo la opción de editar porque soy superusuario, porque estoy logueado como administrador. Pero si... es que no tengo más usuarios para enseñar, pero lo podemos crear ahora. Si yo me logueo como autor, por ejemplo, yo no tendré permiso para editar el artículo de otro. Esto lo tenemos aquí. Un registrado puede tener acceso a las zonas de la parte pública que nosotros hayamos predefinido que pueda acceder un registrado. Es decir, si hacemos una sección de descarga de archivos
a la que solo pueden acceder los registrados. Solo los registrados tendrán acceso a la zona de descarga de archivos. Un autor puede enviar artículos desde la zona pública, o sea, puede escribir artículos en la zona pública, pero no puede editar el contenido de los demás. Es decir, lo que os comentaba antes, si yo me lo veo como un usuario autor, yo no puedo editar el contenido de otro autor o de un superadministrador o de lo que sea. ¿Vale? Un editor puede enviar artículos y editarlos de los demás, pero lo que no puede es publicarlos. Es decir, que los artículos quedan pendientes de un usuario que esté por encima de él, que sería un editor jefe, pueda, o sea, valide ese artículo para que ese artículo se publique. Que sería más o menos la estructura que os he dicho antes. Si nosotros queremos tener unos editores, unos redactores y luego un agente que supervise su trabajo, crearíamos unos autores y unos editores y luego crearíamos un publicador jefe que sería quien luego estaría validando ese trabajo, ¿vale? Y ese publicador jefe tendría permisos para enviar, modificar y publicar sus artículos y los de otros usuarios. O sea, que podría hacerlo todo sobre el título. Y luego tenemos los niveles de acceso en la parte de administración. En la parte de administración tendríamos un gestor que tiene acceso parcial a la zona de administración y puede acceder a estas secciones que tenemos aquí, que es al gestor multimedia. Tiene acceso a modificar menús existentes y creación de elementos en menús, y tiene acceso a las funciones de contenido. Sería generar contenido, generar secciones, categorías y demás. Luego tenemos un usuario administrador, de grupo administrador, que tiene acceso a la mayoría de funciones administrativas, prácticamente todas, pero no todas, que sería gestión de usuarios, gestión de menús, gestión de contenidos y gestión de extensiones. Y luego el superadministrador es el único que tiene acceso a todas las funciones de administración. ¿Sabes? Esto es muy importante comprenderlo, porque si es una web pequeñita de una persona acerca de alguien, por ejemplo, queréis montar una web personal vendiéndose a vosotros como trabajador, como ingeniero, como lo que sea, no tiene mucha importancia. Pero si os metéis en un proyecto un poquito más ambicioso y queréis hacer una web un poquito más dinámica, con muchos accesos, con muchos usuarios en acceso y demás, sí que es muy importante comprender toda la estructura que tiene. Y más cuando en la administración de la web tienes más de una persona. Hay que tener siempre clara la estructura para no liarla. Como ya os he comentado antes, hay un gestor multimedia dentro de Joomla que nos permite subir y bajar archivos, eliminarlos y demás de dentro de la carpeta en la que está instalado Joomla. Es decir, que si nosotros queremos meter una imagen en un artículo, bien podemos linkarla desde una web externa o bien podemos subirla aquí y importarla directamente desde nuestro gestor de archivos. Tenéis que saber que si lo importáis directamente, lo tenéis que subir al servidor. Si lo tenéis en un hosting, tenéis que mandarlo al servidor, y si no, lo tenéis que copiar en la carpeta de instalación de vuestro Joomla, en la que tengáis el media. Sería dentro de la carpeta de instalación de Joomla hay una carpeta media en la que están todas las imágenes y todo el contenido multimedia. Aquí hay, bueno, estas son unas opciones de Media Manager, simplemente para que veáis lo que os da. Se puede, como superusuario, se puede limitar el acceso al gestor multimedia para evitar que la gente suba archivos y nos colapse el servidor, que descargue muchos archivos y nos colapse la transferencia. Se puede limitar, se puede bloquear, se pueden hacer muchas cosas. Restringir subidas, o sea, tiene un grado de configuración bastante alto. Tenemos formularios de contacto ya predefinidos en Joomla y son bastante útiles, la verdad. Si queremos crear un formulario de contacto para que la gente contacte con nosotros, normalmente si lo hacíamos en HTML tendríamos que crear un campo para cada opción y luego hacer con algún tipo de JavaScript que esos datos que se metían ahí nos los guardara en algún archivo, en un TXT o en algún tipo de base de datos para que luego podamos tener acceso a ellos. Joomla lo hace directamente, nos guarda el contenido que el usuario pica en el formulario de acceso en la base de datos
y a la vez, si configuramos correctamente el servidor de correo electrónico dentro de Joomla, nos lo mandará por correo. Nos mandará por correo el formulario que rellene esa persona. Es bastante útil para páginas personales en las que queremos que la gente pueda tener contacto con nosotros directo y que no tenga que ir copiarse nuestra dirección de email y mandarnos un email. Directamente ponemos un formulario de contacto, rellenan, ponen lo que quieran poner y nos lo envían. Y luego, dentro de lo que son los contactos, nosotros podemos crear diversos contactos. Podemos crear un contacto, por ejemplo, un contacto personal, como es este caso, señor Agengraf, en el cual podemos completar todos los datos que nos pone, ¿vale? Su dirección, una imagen, su email, ciudad, código postal, demás, toda la información que nosotros queramos meter sobre esa persona, sobre nosotros, ¿no? Podemos meterle un campo tipo artículo en el que explicar algo más, y luego todo eso podemos listarlo como si fuera un artículo. Es decir, que lo que es la categoría de contactos funciona exactamente igual que un artículo y sus categorías, ¿vale? O sea, si creamos 5 contactos, todos los 5 contactos los metemos dentro de una categoría que se llamen contactos comerciales, por ejemplo. Tenemos 5 comerciales, ¿vale? Luego, si queremos listar todos los comerciales, podemos listar directamente todos los comerciales. Es decir, nos saldría un menucito que pusiera comerciales, los 5 comerciales y un link a cada uno que nos llevaría a su perfil, ¿vale? Es decir, funciona exactamente igual que los artículos y las categorías, pero con contactos y categorías de contacto. Y luego, para que veáis un poquito lo que se puede llegar a hacer, estos son ejemplos de páginas hechas con Joomla. O sea, que no hablamos de simplemente un gestor y yo le voy poniendo cosas y ya está, sino que se puede llegar a hacer cosas bastante interesantes. Esta es la página de la Universidad de Notre Dame. Y bueno, la contrataron, la mandaron a hacer habéis leído la historia, la mandaron a hacer a una empresa francesa que les hizo una chapuza y luego la mandaron a hacer a no sé dónde y les dijeron que le iban a hacer con Joomla, al principio no la querían y luego acabó siendo esto. Y a mí personalmente me parece bastante bonito, no sé a vosotros. Y la verdad es que es bastante compleja, si os ponéis a analizar un poquito lo que es el frontend, es bastante complejilla. Tiene muchas secciones, tiene muchos menús, tiene muchos módulos, tiene muchas funcionalidades, tiene muchas historias. Esta es una página web del sitio oficial de la Torre Eiffel. De hecho, esta no sé si sigue en activo, no lo he comprobado, pero ahí está. También es bastante bonita en cuanto a aspecto y en cuanto a complejidad, también tiene muchas historias. Aquí también influye mucho el tener un buen diseñador gráfico detrás que nos pueda desarrollar los gráficos y meterlos. Pero, quiero decir, se pueden hacer cositas bastante decentes. Esta es una tienda online. Hay módulos, o sea, hay funcionalidades que se le pueden añadir a Joomla para convertirla en un e-commerce, se le llama un e-commerce. Y nos ofrece todas las funcionalidades de la tienda, es decir, nos genera directamente el carrito en el que se van guardando todos los artículos que clicamos y compramos, podemos meterle todas las funcionalidades del pago con tarjeta, hay módulos directamente ya hechos que permiten hacer el pago con tarjeta y todas las demás historias de una tienda. Luego, no os lo he comentado, pero todo el tema de clics a me gusta y demás, en Facebook y en Twitter hay ya funcionalidades que lo podemos meter directamente y nos lo dan. Hay muchísimos módulos que os los quiero enseñar en la página de Joomla. Vale, si nos vamos aquí a extensiones, en la propia página, si nos vamos aquí a extensiones, tendríamos, por ejemplo,
plantillas, extensiones, instalación y migración, actualización. O sea, Joomla es una comunidad muy grande, tenéis muchísima información en internet, muchísimas descargas que podéis hacer, y es tan sumamente sencillo el hecho de poder trabajar con ello, que simplemente entrando en la página de Joomla y viendo un ejemplo, teniendo un poquito claro el diseño que quieres llegar a tener y haciendo la instalación con las 4 cosas que os he contado yo ahora, que ya sabéis mucho más de lo que yo sabía en mi día, con las 4 cosas esas, tener un poquito clara la estructura y cómo funciona, os descargáis el Joomla, os lo metéis en un WAM, os bajáis alguna plantillita que os guste y pensáis un poquito las funcionalidades que queráis darle, y hay de todo, o sea, de todo. Que queréis un formulario, hay formularios. Que queréis módulo para pagar con tarjeta, hay un módulo para pagar con tarjeta. Que queréis un módulo de correo masivo para enviar spam a cascoporro, hay un módulo para enviar spam a cascoporro. O sea, hay de todo. Todo lo que os podáis imaginar está hecho ya. De hecho, aquí están todas las versiones de Joomla con todo lo que queráis. Por ejemplo, mira, si entramos aquí en plugins, pues tenemos... No, perdón, este es el foro, este no es la página de descargas. Por ejemplo, DeviantArt, ¿conocéis la comunidad de DeviantArt? Tienen, en cuanto a gráficos, tienen de todo. Pero de todo. O sea, busquéis lo que busquéis de tema gráfico, tienen de todo. Y en cuanto a plantillas de Joomla, tienen mogollón. En página, no sé por qué no me acaba de cargar la web. Esta previa que veis ahí sería una plantilla de Joomla. Vale, aunque solo nos da la previa, porque seguramente será de pago. Pero es una plantilla. Y bueno, podéis encontrar muchísimas. Aunque tenéis que tener cuidado porque muchas son de pago. Y dependiendo de lo que os descarguéis, habrá alguna gente que tendréis que pagar licencia o no. Si tenéis un poquito de idea de programación PHP, o HTML más que nada, hay muchas que simplemente te piden pagar la licencia para eliminar de abajo el copyright, el hecho por fulano de tal. Pero vamos, que como sepáis un poquito de HTML, no hace falta ni licencia. Y bueno, básicamente eso. O sea, os animo a que busquéis un poquito en la comunidad de Joomla, os metáis en Joomla Spanish, que leáis un poquito, hay muchísima información, muchísima, y con las 4 cosas que os he soltado sobre estructura y demás, os da de sobra, de verdad. O sea, yo la primera vez que toqué Joomla, vamos a tocar, y me instalé el Joomla, de hecho era la versión 1.5, una cosa así, y me instalé Joomla, me metí, y no tenía ni idea. Y es que es tan intuitivo que vas cogiendo, moviendo cosas, moviendo artículos, categorías y metiendo módulos, historias, que al final acabas aprendiendo tú directamente sin tener que leerte nada. O sea, es súper simple. Y podéis llegar a hacer cosas bonitas. Y si os gusta, yo os animo mucho a que lo metáis. De hecho, vamos a intentar montar un concurso de Joomla desde el día del cubo para que la gente que se anime, que nos mande sus webs y ya mandaremos unas bases y tal. ¿Vale? Espero que os haya gustado.